Vamos entonces a ir obviamente a capítulo 5 de Apocalipsis y vamos a empezar, ¿cierto? En esta tarde, siguiendo el estudio, ¿cierto? La reflexión sobre Apocalipsis capítulo 5. Entonces, dice el capítulo 5 de la siguiente manera. Vamos a leerlo entonces. Vamos a leerlo entonces. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 ¿qué? Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Miren la condición. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim. Dice: de todo linaje y toda lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones, ¿qué? De millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían que amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y nosotros decimos amén. Amén. Este es un capítulo interesante. Bueno, todos los capítulos son interesantes. Es un capítulo que nos centra directamente en una reflexión puntual, ¿cierto? Ahí, si vamos directamente al versículo 1, ¿sí? Fíjese que empieza diciendo: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y fuera, sellado con 7 sellos, ¿sí? Hay que recordar o hay que decir antes de esto que el capítulo 4 o el énfasis que se hace en el capítulo 4 se hace sobre ¿qué? Sobre los tronos. ¿Se acuerda que hablamos del trono continuamente? Identificamos cuál era ese trono y hablamos allí algunos aspectos. Aquí el énfasis se acentúa en el rollo y en el cordero. ¿Sí? Porque es como el eje transversal, el contexto, ¿cierto?, del capítulo 5. Y empieza diciendo el versículo 1, como ya leímos: vi en la mano derecha, vi en la mano derecha. Entonces, ¿qué sugiere? Dice, se podría decir que la mano derecha, además de demostrar su poder, ¿el poder de quién? Del Padre,
Ya acordamos, ya dijimos, ya identificamos que el que está sentado en ese trono es el Padre, porque el relato del capítulo muestra al trono del Padre y al lado, a su diestra, al Cordero. Ahí plenamente se identifican las dos figuras, ¿cierto? Entonces, para que no perdamos, ¿cierto?, la identificación o la claridad en ese concepto. Entonces, se podría decir que esa mano derecha, además de demostrar su poder, porque obviamente es poderosa, no se le olvide que la diestra tiene esa condición, ¿sí? La mano derecha se conoce dentro de todos los contextos porque es la más hábil para, ¿cierto?, manejar, soportar. Entonces, en el contexto general, ¿no? A no ser que sean zurdos, pero no importa. El contexto de la mano derecha es supremamente importante, ¿cierto? O ambidiestros, ¿qué tal? Ahí está. Entonces, también se le puede decir que revela una condición de misericordia, también de compasión. El que nos entregue su palabra es un acto de misericordia plenamente, que es lo que está presentándose directamente en este capítulo, ¿sí? Es la entrega de algo que solo alguien tiene por condición, ¿cierto?, el ser digno para poder abrirla o leerla, ese componente escritural. Muy bien, pero también debemos recordar que la Biblia relaciona la mano derecha del Eterno, ¿cierto? Y directamente implica diciendo que es Yeshua. Ya lo hemos también enseñado en algunos apartes de enseñanza, ¿cierto? Pues es por quien se logra la salvación. ¿Sí logramos entender eso? La mano derecha tiene componente especial de misericordia, de compasión, desde luego, ¿cierto? Un acto de misericordia, pero Yeshua, que es la mano derecha del Padre, sustenta la salvación, otorga la salvación. ¿Cómo podemos ser salvos? Solamente por medio de Yeshua, ¿cierto? Perdón, sí hay que quitarla. A ratos me sorprendo. A ratos me sorprendo, ¿listo? Y eso sí, y es lo que generalmente uno revisa, ¿no? Muy bien. Continuemos. Continuemos. Sí. Entonces dice el Salmo 65. Miremos Salmo 65. ¿Sí? Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme, óyeme, dice la palabra del Eterno. Salmo 65. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme, dice el Salmo, evocando esa condición de salvación. No se olvide que el Señor salva por medio de Yeshua HaMashiach, ¿sí? No hay otra manera, no hay otra manera de hacerlo. El Padre lo determinó de esa manera para los hombres, que se realizara ese perfecto sacrificio, el cual sería otorgado directamente al Señor y que caería en nuestras vidas para hacernos, si se quiere, puros y limpios delante del trono. También Isaías 41:10 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, usted puede leer a través de la escritura y usted encuentra, ¿cierto?, textos que evocan pedir ayuda al Señor Yeshua, ¿cierto? Que la misericordia de Él nos ayude a salir de algunas condiciones que realmente que en batalla no podemos nosotros librar. Hemos evidenciado algunos, yo sé que muchos pueden decir amén conmigo, que cuando algo nos queda difícil de lograr, se convierte en una batalla espiritual. Y cuando uno acude a que el Señor Yeshua nos ayude, ¿qué pasa con esa batalla? Se gana, tiende a mejorar y generalmente nos saca victoriosos, ¿sí?
Sucede mucho con una adicción. La persona que ha tenido adicción en sus propias fuerzas no puede. Pero si pide al Señor Yeshua que le ayude, ciertamente logrará salir victorioso. Y en muchas otras cosas que nosotros podríamos decir, el que es mentiroso y lo hace con frecuencia. Si usted es mentiroso o mentirosa, y varios le han dicho, oiga, no sea mentiroso, no sea mentirosa, y usted no se da cuenta de que lo es, porque así funcionan las cosas. Entonces usted no ve la necesidad de pedir ayuda, pero tampoco hace absolutamente nada para remediarlo. Pero en el momento en que lo empieza a detectar, lucha con eso y empieza a trabajar, pero ha sido tan normal en su vida que las mentiras salen como cualquier palabra podría salir, porque se constituyen en un hábito, una rutina, algo que ya ha estado establecido en su vida. Y entonces ahí se le puede pedir, ¿cierto?, al Señor que ayude a mejorar esa situación. Y créanme que cambiará. Si ha luchado usted toda la vida con eso, pídale al Señor ayuda. Y ciertamente lo logrará. Y con cualquier cosa que usted no pueda dominar. ¿Sí? Porque ahí ya hay una condición espiritual. Y voy a decir algo que en muchos púlpitos no gusta, pero usted ya ha cedido terreno, ¿cierto?, en el concepto espiritual. Ya abrió una puerta, ¿sí? Y esas puertas se cierran de esta manera. Obviamente, no es que yo le digo, Señor, ayúdame y no haga nada para eso, ¿no? Se entiende el concepto, ¿no? Debemos estar luchando en ese sentido. Ok, volvamos al versículo 1. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Salmo 117, versículo 7. Nos enseña también, muestra tus maravillas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. De los que se levantan contra ellos. Entonces mire cómo el Salmo también nos enseña, muestra tus maravillas, tus maravillosas misericordias, ¿sí? Ese Salmo también nos enseña sobre eso. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. ¿Se da cuenta que tenemos que refugiarnos en esa diestra? Por eso decimos que ¿quién es esa diestra? Yeshua, nuestro Salvador. ¿Sí? Y lo debemos tener muy claro, porque es ese poder, esa fortaleza, ese que salva, ese que puede establecernos y redimirnos delante del Padre. En Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12 también se habla del caso. Este Yeshua es la piedra reprobada, ¿cierto?, por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno, ¿qué? En ninguno otro hay salvación. En ninguno. Cuando dice que en ningún otro, se debe tomar de esa manera. En ningún otro hay salvación. Y ahí el cuidado que debemos tener de seguir fielmente al Mesías, ¿sí? De no ponerlo por menos dentro de nuestro concepto, como muchos han llegado a hacerlo. Tampoco colocarlo por encima del Padre. ¿Se entiende? Porque dentro de los roles por encima del Padre, ¿quién hay? Nadie. Nadie. Ni siquiera el mismo Yeshua se atrevió a hacerlo, ¿no? Porque él mismo se colocó en sujeción y eso debe entenderse. ¿En qué momento se colocó en sujeción? Cuando estaba aquí en la tierra. Acuérdese que él hablaba y decía, y le pedía al Padre, ¿cierto?, en el nombre del Padre, obedeciendo esa sujeción. Pero los textos, la Biblia, la Escritura, nos enseñan, nos muestran que el único camino al Padre es Yeshua. El único en que encontramos salvación es Yeshua. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo, nada que hacer. Por eso la importancia, volvemos a caer en esto, ¿cierto?
una y otra vez y cuantas veces sea necesario. ¿De qué? De saber el verdadero nombre. De saber el verdadero nombre. ¿Qué significa Yeshua? Ahí está la salvación, ¿cierto? Con todo respeto, ¿qué significa Jesús? Meditemos. Meditemos sobre esto. Continuemos. Juan 14, 6 y 7. Mire que son varios textos, no solo del Antiguo Testamento, como mencionamos los primeros, sino también ya del Nuevo Testamento. Dice, Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué dice? Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso Yeshua? Porque ciertamente quien conoce a Yeshua conoce al Padre, porque Él es el que le da a conocer. Y fíjese que en el mismo contexto se está diciendo que nadie puede ir al Padre, ¿cierto? Si no es por medio de Él. Y yo ya he explicado eso también, el sentido que en el orden y en la ubicación que está dentro del decreto divino. Ya sabemos lo que es el decreto divino, ¿no? Es lo que lo que se conoce como el orden de las cosas que Dios dio. Y en esa relación de cosas está estipulado que sea así y no de otra manera. Está estipulado que sea así y no de otra manera. Muy bien. Continuamos. Dice la frase, un libro escrito ahí en el versículo 1, se utiliza para denotar documentos legales, desde luego. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Casi siempre son menciones que denotan algo que tiene la condición de ser legal. Una norma, un decreto, una ley, un mandamiento. Entonces eso lo debemos tener claro para esta enseñanza. Dentro de las interpretaciones de esta frase, ¿qué encontramos? Se encuentran las siguientes, ¿sí? Se encuentran las siguientes. Haciendo referencia al libro escrito, o sea, ¿qué creen algunas posiciones sobre el libro escrito? ¿Qué es el libro escrito? Entonces, lo primero que se cree es que representa todo el consejo de Dios, que es el que se le está entregando a Yeshua, ¿sí? Que se le está dando a Yeshua. Ese libro que no puede ser abierto. Otros dicen que representa el libro del nuevo pacto, y aquí debemos tener una aclaración. Ese nuevo pacto no es que haya algo nuevo diferente a lo ya establecido. Ya sabemos, leyendo qué capítulos o qué partes de la Biblia, a ver, Jeremías 31:31, Hebreos capítulos del 6 hasta el 10, por allá, ¿sí? Deuteronomio, Génesis, ¿cierto? Y vemos muchos conceptos dentro de la Escritura que determinan que el nuevo pacto, ¿qué es? Es la Escritura misma, ¿cierto? Entonces, aquí hay que hacer esa aclaración. Otros dicen un documento donde Dios ha reservado la herencia para los santos. Como están selectos los santos, solo como los santos, ahí va a darse. Eso también lo dicen. ¿Qué más pueden decir? Representa el libro de la vida del Cordero. ¿Podría ser o no podría ser? Estoy diciendo lo que dicen algunos que es eso. No estoy puntualizando específicamente que eso sea. El plan divino de la redención profética, lo que tiene que ver con profecía, ¿cómo será? Entonces ahí se necesitará un nuevo, la pregunta es, ¿se necesita un libro nuevo para saber lo que va a pasar? ¿Y cómo va a ser? Yo diría no, ¿cierto? Porque ya tenemos la Escritura y sabemos lo que va a pasar y cómo va a ser, ¿cierto? El derecho del Mesías sobre el universo, entonces ese pacto, ese sello, esa condición de ley, ese tratado, esa que tú vas, si se quiere, ese concepto de pacto, ¿cierto?
Y desde luego el concepto de Torah es la Torah, ese rollo que se está dando. Entonces ahí están esas interpretaciones que se proponen dentro de esta parte para determinar ese libro. Y aquí hay que entender mucho esto porque pues sobre eso sustenta todo el capítulo. Entonces dependerá de lo que usted cree, ¿cierto? La interpretación de ese capítulo. Así que vamos con calma. Dentro de la tradición judía, ¿qué se dice sobre eso? Se dice que es recordatorio de las tablas de la ley, pues fueron escritas por los dos lados, ¿sí? Entonces ellos pueden decir o dicen que hace mucho sentido en Éxodo capítulo 32, versículo 15 y 16. Sí, no todos, hay unos que sí, ¿sí? Entonces ese es el concepto, ¿sí? El que no crea no quiere decir que no hayan leído, y los que están leyendo están creyendo. Hoy hay mucho judío que se está acercando al Mesías, porque han decidido en su vida abrir y leer el Nuevo Testamento. Y ellos como sí tienen el entendimiento, ¿cierto? Siempre han tenido su Torá, su Taná, pues para ellos pueden hilar perfectamente y encuentran fácilmente al Mesías Ben Yosef y al Mesías Ben David, ¿sí? Y por eso es que se animan, y aunque muchos dicen es el Mesías, pero no dicen que tiene condición de Dios, ¿cierto? Porque también frenan algunos conceptos de Pablo, como se ha dicho. Curiosamente la gente interpreta a Pablo de una manera triste, 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 y se les dice y se les muestra, y ¿sabe qué creen? Yo no sé, explican de una manera que da como dolor, y como que uno queda, discúlpeme el término, desinflado, ¿sí? Entonces ahí hay una situación. Mire lo que dice Éxodo 32. Y volvió Moshe y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas, ¿por qué? Por ambos lados. De uno y de otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Elohim, y la escritura era escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Evoquemos esto. Si ellos lo dicen por algo. Y mire que también tiene una condición de ser un decreto divino. Es la ley de Dios. Pero en últimas, Torah es lo que marca los desarrollos de las acciones del mundo. A veces con Luzael hablamos y decimos, creemos que en la Torah está todo, absolutamente todo. Porque se ha comprobado que hay una codificación especial. Inclusive se han encontrado linajes de rabinos, ¿cierto? Utilizando una secuencia específica dentro del estudio de la Torá. Y entonces nosotros hemos tratado y decimos con tranquilidad que la Torá es, digamos, el todo de la historia de la humanidad, ¿sí? Si encuentran a Obama, encontraron mire, eso lo hablamos después de Shabbat, ¿cierto? Sí, pero es verdad. Entonces miren qué texto tan precioso que se nos ha entregado y que nosotros preferimos que no leerlo, porque no entendemos, no queremos entender. Realmente es que no queremos entender. Porque en estos 7 años nosotros hemos entendido, con la ayuda de algunos, sí, ciertamente, pero a través del estudio se demuestra que se comprenden muchas otras cosas. Solo usted acercándose a la Biblia, a la Escritura, pero hay que acercarse a la Escritura, ¿sí? Con una intención de querer ser tratado. Así que de esta manera miren la amplitud que nos muestra esta descripción, ¿cierto? Determinemos que este libro, el rollo cerrado, es como el libro cerrado que la humanidad no ha querido comprender por todas las generaciones. Esto es la Torá, ¿cierto? Esta es la Torá, ¿cierto? Ok. Entonces, miren,
Miren, lo que estamos tratando de decir aquí es que Apocalipsis capítulo 5 está mostrando un panorama general de la, ¿cómo se diría? De la imposibilidad de comprender la escritura porque los hombres no han dedicado la mejor manera. Digamos que no somos dignos no somos dignos ¿para qué? Para tener esa interpretación, ¿cierto? Tanto sería que el mismo Yeshua tuvo que venir. ¿A qué? A oxigenar todo ese componente de qué? De escritura que ya teníamos. Mire lo que dice Isaías capítulo 29 del 10 al 14. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros ¿qué? Videntes. Y os será toda visión como palabra de libro ¿qué? Curiosamente, ¿no? Toda visión como palabra de libro sellado. Un libro sellado no se puede leer. Un libro sellado no se puede ver. Y quizás por eso hoy luchamos desde tantos puntos de vista con la escritura. No porque el hombre no tenga la condición de comprender la escritura, sino porque realmente nunca ha deseado analizarla y sujetarse a ella de corazón. ¿Nos quedamos con qué? Con interpretaciones y tradiciones, ¿cierto? De acuerdo a la línea que seguimos. Si usted nace judío, allí tendrá su interpretación. Bueno, su variedad de interpretaciones. Si usted nace cristiano, allí también tiene una amplia gama de interpretaciones. Si usted nace católico, también tiene una posibilidad amplia de poder leer la escritura como quiera o como quieran muchos. Porque ¿cómo se explica eso? Que todas las personas o muchas personas leen la Biblia y cada uno piensa de una manera interesante, diferente si se quiere, con algunos componentes de claridad. En el caso de lo que se conoce como cristiandad, ahí involucran cristianos, católicos y todo, ¿cierto? Hay unos componentes claros, pero hay otros que se presentan con dificultad. Y ahí es donde se separan esas condiciones. Entonces, es imposible creer que Dios dejó un libro para que el hombre se moldeara por él y no podamos hacerlo. Dios no es injusto. ¿Les voy a dejar este libro para que se confundan? No creo. La verdad no creo que ese sea el concepto de Dios. ¿En dónde está el problema entonces? Lo leemos en la misma Biblia. Lo leemos en la misma Biblia. Cuando el Señor le dice hagan así, ellos hacen asá. Cuando el Señor propone unas cosas claras y nos quedan duras, fuertes por hacer y decimos no, eso no. O cuando tratamos de interpretar la escritura acomodando nuestra mejor postura. Y esa es la razón, ¿cierto? Por la cual el Señor Yeshua dice, oxigena totalmente la Torá cuando vino. Y nos muestra esa realidad. Diciendo, ustedes quieren agradar más a sus ancianos, ¿cierto? Que al mismo Dios. Entonces, Isaías lo propone, dice, ve, puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si diere al que sabe leer y le dijere, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Fíjese que hay una posibilidad de comprensión y de poder interpretar ese grafo, ¿sí? Pero no puede porque no puede desenvolverlo. Y dice,
¿Dónde estamos? Ahora no, porque no puedo, porque está sellado, el versículo 12. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y aquí está la clave del por qué no entendemos lo que está en este precioso libro. Porque es nada más y nada menos que una condición de interpretación de ¿qué? De tradiciones de hombres. ¿Y sabe qué? Hay algunos que aman esas tradiciones y cambian las tradiciones cristianas, las tradiciones católicas, lo digo con todo respeto, por las tradiciones judías. ¿Sí? Esta mañana reflexionábamos nosotros sobre los tzitzit. Bueno, sobre varias cosas hablamos aquí, sobre los tzitzit. Sí, había un debate candente. Y fíjese que sí hay muchas cosas que aunque las hacemos, nos falta estudiar un poco más sobre ellas. Para llegar a una comprensión mucho más ajustada a la escritura. Entonces, ese es el gran reto y esa es la propuesta que está mencionando el capítulo 5 de Apocalipsis. Ese rollo cerrado es solo, ¿cierto? Es solo el Señor puede abrirlo y empezar, pero además demanda juicio, ¿no? El componente escritural está abierto, los juicios están sellados, pero se van a abrir. Y la Torá, la Taná, también tiene ese componente. Entonces sigamos. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Estoy leyendo el versículo 14. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Isaías 29:6. Por tanto, Jehová de los ejércitos será visitada con truenos. Dice, por Jehová de los ejércitos. Voy a volver a leer, perdón. Dice, por Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, ¿cierto? Con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Esos truenos, esos terremotos, porque desde luego hay un anuncio de Jehová y así se muestra la manifestación, ¿cierto? Y la pronunciación del Señor de una de otra manera. Cuando dice que está sellado, en la antigüedad le colocaban un sello con cera por edicto del rey para ser guardados, ¿no? Y se tenía que abrir solo, ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando se daba la orden o cuando llegaba a las manos que correspondían. Digamos que el sello lo que garantizaba es que no se abriera, ¿cierto? Hasta que no llegara a su destinatario. Espionaje, no, hasta que no llegara a su destinatario. Es un decreto real. Eso quiere decir que nadie tiene la condición de romper el sello, solo a quien se le otorga ese privilegio, ¿cierto? En este caso, ¿a quién? Yeshua HaMashiach, que es el único digno de romper no uno ni dos, sino 7 sellos que contienen este escrito. Muy bien, el juicio es que el libro está cerrado y que cada cual interpreta su palabra como quiere, como lo hemos dicho ahorita. Desde luego, no crean, mire, no crean que el Señor nos va a decir, venga, ahí estaba escrito. ¿Será que la excusa es que no entendí, es que no comprendí? ¿Puede darse? Pues puede darse, pero no va a funcionar. ¿Ya? Porque nosotros hemos tenido la oportunidad y más esta generación. ¿Por qué digo más esta generación?
Porque usted antes, para acercarse a algunos conceptos de realidad, usted tendría que saber griego y hebreo. Pero no solo eso, ir a una parte reducida para poder consultarlos. Hoy, en línea, gratis, usted puede acercarse a los componentes de las palabras con que se ha construido el escrito, ¿o no? Y hay muchos libros, muchos extractos de la escritura también, como el trabajo que ha hecho Nehemías Gordon, por ejemplo, ¿ya? Que nos acercan mucho más a la realidad y que están digitalizados, ¿sí? Entonces, ahí hay una cuestión muy interesante, ¿cierto? Ezequiel capítulo 2, versículos 7 al 10. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. O sea, ¿qué quiere decir? Esto hay que decirlo. Escuchen o no escuchen, es nuestra tarea. El problema es, ¿lo estamos haciendo? ¿Sí? Y hay una cantidad de relaciones acá. ¿Qué pasa entonces cuando qué? Cuando el que escucha no obedece. Ah, bueno, ya es responsabilidad de él en ese sentido. Entonces, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde, ¿cierto? Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante, ¿y por qué? Por detrás. Dice, y había escritas en él, ¿qué? Endechas, lamentaciones, ¿y qué? Ayes. ¿Qué nos dice estas palabras? Mire que nos está mostrando que había una condición de que el pueblo no quiso escuchar su Torá, su palabra. Y se le presenta un libro que también está, ¿qué? Un rollo de libro, que contiene, ¿qué? Dichos, ¿cierto? Contiene dichos, pero estos dichos no son cualquier dicho, son dichos que vienen de Dios. Es la reflexión de la Torá. ¿Me hago entender? Pero también habla de lamentaciones. ¿Por qué? Mire el componente o el sentido en relación de las bendiciones. ¿Y qué? Yo les he entregado las bendiciones y las... ¿Hace sentido eso para nosotros? ¿Cuándo enseñamos eso? Hace mucho tiempo, no me acuerdo. Pero lo enseñamos aquí en esta quejilá, ¿cierto? Y en esa oportunidad mostrábamos la posibilidad de ¿qué? De que las personas podrían ingresar a esa bendición, tomar esa bendición que son los mandamientos. Estoy hablando de Deuteronomio, ¿qué? 27, 28, ¿cierto? O más bien, no tomar la bendición que son los mandamientos, sino tomar la maldición que es dejar los mandamientos y vivir en maldición. Ahí está, Lamentaciones. ¿Ya? Pero también dice al final, ¿qué hemos enseñado sobre eso? Los ayes dentro del Apocalipsis justamente son esos, son dolores, son cosas traumáticas para la humanidad, son juicios. Esos son los ayes, que más adelante recordaremos, ¿sí? Cuando empecemos a verlos. Entonces mire el contenido y el concepto de a dónde nos lleva este entendimiento, ¿cierto?, de este libro. Muy bien, vamos al versículo 2. Vamos al versículo 2. Y vi un ángel, me tomé mucho tiempo aquí en versículo 1 porque es necesario aclarar esto.
¿cierto? Porque de ahí para adelante ya la tenemos clara. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿cierto? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Fíjese, abrirlo y desatar los sellos. Ya con el componente de que posiblemente sea Torá, de que posiblemente sea esa escritura que está grafiada por el lado, por los dos lados y que contiene ayes. Entonces, el texto no enfatiza sobre la identidad del ángel, no nos dice quién es, pues lo importante es la frase que promulga. Luego, su función es la de ser heraldo, o sea, pregonar. Él está pregonando. El ángel lo que está haciendo es hablando en gran voz, alta voz, un pregón que se acostumbra, ¿cierto? Que se usa cuando viene una relación de información importante. Y aquí viene una información importante. El heraldo de Yeshua era ¿quién? Lo enseñamos también aquí en alguna oportunidad. Yohanan, ¿se acuerdan? Juan, el pregonero de Dios, de Yeshua. Y en ese mismo orden aquí también se requiere que exista esa condición. Y vi un ángel un ángel fuerte. Fíjese la descripción de este ángel. No es un ángel cualquiera, es un ángel que tiene condición de ser dentro de los, ¿cómo lo digo? Dentro de los fuertes, jerarquías, sí, dentro de las altas jerarquías, con poder es lo que se está diciendo, que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Está anunciando. Porque lo que va a suceder impacta no solo el cielo, las estrellas, la humanidad, sino todo el mundo, todo lo creado, como vamos a mirar. El texto no enfatiza, no, quién es, pero sí en el pregón. Con la frase pronuncia un reto. ¿Cuál es? ¿Quién es digno? Y entonces yo creo que ahí más de uno se evaluó. Pero entre todas las condiciones, no se halló. No se halló. Y fíjese que esto también evoca la reflexión, nos llama a tener un llamado de atención, a tener cuidado. ¿Quién es el único digno? Para que nosotros pensemos. ¿Sí? La palabra digno viene del griego 5:14, merecedor. ¿Sí? Realmente es como agios, no agios, sino agios se pronuncia. Como un agios, ¿sí? Entonces dice merecedor, comparable o apropiado. Dice las definiciones digno, justamente padecer y merecer. Entonces es lo que está aquí mostrando esta palabra. El libro sellado es la palabra profética que se nos dice en Isaías. Este rollo que se menciona en Apocalipsis es la Torá, los 5 libros. ¿Con condición cuál? De juicio, que es lo que no se ha abierto, que es lo que no, ¿cierto? Que es lo que no hemos querido entender, que es lo que no hemos querido ver, los ayes, ¿sí? Entonces se dice que solo con los 5 libros podemos saber el plan de Elohim para la humanidad. ¿Eso será verdad? Lo dijimos al principio, ¿cierto? Pero Elohim, por su misericordia, nos dio otros escritos. ¿Cuáles? Taná, Taná, ¿cierto? Que sustentan y refuerzan, pero todos, mire que todos esos escritos van a la Torá, rodean la Torá, ¿cierto? Refuerzan el componente de Torá. Cuando usted lee alguno de los profetas, ellos están sustentados en Torá, sus sacrificios, sus ofrendas, ¿cierto? Su manera de vivir, sus promesas, sus pactos, sustentados en Torá. Están dados para que nosotros podamos comprender porque Dios obra de esa manera, ¿sabían? Misericordiosamente dice, mire, aquí está, pero para que tengan una ayuda, tomen, aquí están los profetas, los escritos. ¿Sí? Y después viene el nuevo componente del Brit Hadashah, que
si usted lo lee aparte va a tener una interpretación totalmente diferente a Torá, pero si usted lo lee primero Torá, Taná, cuando lee el Nuevo Testamento va a tener otra lectura, se lo aseguro. Porque cuando habla allí, usted va a decir, aquí está sustentándose en esto. Y puede tener una relación entre los dos textos, que es como estamos tratando de estudiar nosotros. Como vamos a Hebreos, ¿cierto? Y tenemos ese entendimiento, ¿cómo decirlo? Se me alegra el corazón porque cuando uno leía Hebreos decía, ¿qué? Sí. Pero ahora uno mira y dice, aquí está el contenido. Y se sustenta ya. Entonces ahí es el amor del Señor que nos permite o que extiende realmente esa condición. Miremos el versículo 3. Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Mire la condición que se nos está presentando aquí, que es una condición especial, muy especial. Como también dice que en ningún otro hay salvación, aquí dice ninguno. Que si hubiese ubicado en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, le pregunta, ¿por qué debajo de la tierra? ¿Por qué debajo de la tierra? ¿Será que debajo de la tierra hay alguien? Dice ahí el topo, los topos, no, ojo. Los mineros. No, la gente puede pensar, ¿sí? No, se está hablando de entidades espirituales fuertes. Cuando usted lee el contenido del Apocalipsis, usted determina que de abajo también salen, ¿no? Cuando lee el Antiguo Testamento, usted también determina que de abajo también, discúlpeme la palabra y la utilización, suben. ¿Y los que suben quiénes son? No son los más buenos, ¿no? Entonces ahí tenemos esa relación, por eso se menciona aquí. Podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Por qué? Porque es un libro especial para una persona especial y para un momento especial. ¿Sí? Entonces, cuando dice ninguno, mire, dice lo siguiente, ni siquiera uno. ¿Ya? Ni siquiera hombre, mujer o cosa, o sea, encierra esa aclaración, esta definición de la palabra. Nadie, ninguno, nada, ninguna cosa, estimado en nada, hombre, nadie, nada, absolutamente cero, 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 nada, nadie. ¿Se entendió? Que ninguno es nada. Sí. No falta el que esté pensando, y entonces Yeshua, no, venga, sí, porque no faltan los pensamientos fugaces. Isaías 41:28 nos dice, miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son su imagen, ¿son qué? Sus imágenes fundidas. Esto es lo que es el hombre, y por eso es que ninguno tiene la condición para. ¿Sí? Los consejeros guardan silencio, son impotentes ante tal situación. Pero además no han querido, no han pretendido desarrollar ese camino que nos lleva a ese entendimiento. Les pregunté y no respondieron palabra. Y el versículo 29 nos llama la atención, dice, todo es vanidad. Eso nos dice en qué estamos pensando. En echar que quizás el mejor champú a nuestra barba para que se vea, a ver, un término juvenil, chic, bonito, no sé, a lo que sea, ¿me entienden? Tiene que tener cuidado en ese sentido, tenemos que tener cuidado en ese sentido, ¿sí? Entonces todo es vanidad. Y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son imágenes fundidas, son sus imágenes fundidas, ¿cierto? Nada celestial, nada de carne, nada creado es digno. Eso encierra todo el componente, ¿cierto?
de la selección de este pasaje. Esto nos podría explicar las diferentes interpretaciones que se han desarrollado de la Escritura, claro que sí. Tanto es que el mismo Yeshua vino para mostrar el camino adecuado de la Torá, porque los hombres que la habían ocultado, ¿sí? Habían empezado a tener una interpretación diferente, acercándose más a las propuestas de sabios. Ojo, ojo, porque la Biblia también nos dice no pretendan hacerse ¿qué? Sabios. No pretendan hacerse. Más bien anhelemos ser humildes y que lo poquito que conozcamos, ¿cierto? Sea para gozarnos en el Señor, no para inflarnos, no para tener un crecimiento carnal, sino más bien para humillarnos delante del Padre y hacer la condición. Si he aprendido esto, ¿cuánto me falta por comprender? Porque ya llevamos un tiempo estudiando la Escritura y todavía seguimos aprendiendo. Eso debería decirnos algo, ¿no? Eso debería decirnos algo. La luz que hay en nosotros irradia para beneficio de los contextos, no para que yo sea el centro de las cosas. Y hay una diferencia entre esos, porque hay luces de luces, ¿no? Hay luces que destellan para llamar la atención hacia ellas. Pero nuestra luz es para alumbrar los contextos en el contenido escritural. Y eso debe ser absolutamente claro para nosotros. Entonces depende de cómo usted lo mire. Miremos el versículo 4. Y lloraba yo mucho, claro. Dice, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Porque mire, ¿saben qué? ¿Quién lloraba? ¿Quién lloraba? Juan, ¿cierto? ¿Y usted no se preguntó por qué lloraba? No, es que era otro profeta llorón, no. Otro Jeremías, no. Realmente no lloraba porque nadie podía abrir el libro que traería una condición especial a la humanidad. Una claridad en el concepto del escrito. No se encontró alguien en medio de tantas personas y tantos seres para otorgar esa condición a los hombres. Es doloroso. Como hoy, hay muchas posibilidades y hay gente, ¿cómo decir esto sin que suene feo? Mendigando palabra de pronto. Porque no encuentran un lugar. Porque quizás han sido cristianos, católicos, ateos o lo que quiera, pero no encuentran un lugar en donde poder escuchar palabra de Dios. Porque la reflexión, ellos en medio de su reflexión escritural han determinado que lo que están diciendo en las iglesias no es lo que es. Simplemente está siendo movido por emociones y por reflexiones de líderes, ni siquiera siervos, líderes, que creen que eso es así, pero que no toman el tiempo para dudar, ¿cierto? Inclusive de sus mismas palabras, porque se han crecido tanto que todo lo que dicen es casi palabra de Dios. Entonces tengamos ese cuidado. La incapacidad absoluta de todo ser de la creación para realizar la correcta lectura del rollo produce un desconsolado llanto de Yohanan. ¿Sí? Eso es lo que sucede. La palabra lloraba revela abundantemente llanto, o sea, era mucho llanto, o sea, algo como inconsolable. Mire lo que dice la palabra, viene del griego 2799. Dice claio, ¿cierto? O claio. Dice llorar a gritos. O sea, no es una... Fíjese que ahí es llorar a gritos, un componente fuerte que quizás incontrolable. ¿Ya? La intensidad de la palabra. En tanto que es más bien llorar, o sea, a diferencia... En tanto que, ¿qué? En tanto que el griego, sí, ahí dice 11:45, es más bien llorar en silencio. O sea,
permite la definición, permite la comparación, esta definición, ¿cierto? Hace la diferencia. ¿Sí me entendió? Voy a volver a tratar de decir. Hay una comparación acá entre el llorar fuertemente y el silencioso. Este es un lloro fuerte, incontrolable. No alcancé ni a entender lo que dije ahorita, pero bien. Llorar. ¿Ah? Eso es. Muy bien. Lo que se revela es la condición miserable del hombre. Triste, ¿no? ¿Y nosotros cómo estamos ahí? O sea, no trato de igualarnos pues para poder desatar el cordero, pero sí hay una realidad general que se está mostrando aquí y es la condición del hombre en todos sus contextos. ¿Sí? Y entonces usted en este momento puede estar pensando en cómo es usted, cómo está su corazón, qué es lo que piensa habitualmente, cómo razona el concepto, ¿cierto?, de pensamiento, sentimientos y todo lo que produce usted como ser. Dice, este llanto de Yohanan, ¿sí?, muestra el dolor por no ver la posibilidad de que alguno pueda llevar el mensaje divino a la creación. ¿Sí? Es verdad. Es verdad. Y más duele que los pocos púlpitos que han tratado de esforzarse, digamos, en la palabra genuina, no son muy queridos. Entonces mire que hay una combinación de, no hay muchos que vayan y prediquen, pero tampoco hay quienes quieran oír. ¿Sí? Es triste la situación. Mire Daniel 12, 8 y 9 lo que nos está diciendo. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y es lo que nos está mostrando el Apocalipsis. Hoy tenemos un panorama diferente de Apocalipsis a como lo teníamos hace 20 años. Y quiere que le diga una cosa, hace 20 años yo leí Apocalipsis, hijo, y yo no entendí nada, yo no vuelvo a leer esto. Pero lo más triste de todo es que los que debían saber tampoco lo hacían. Nunca me enseñaron Apocalipsis. Lo único que escuché de Apocalipsis fue ¿qué? El mensaje a las 7 iglesias. ¿Sí? No, ese sí lo escuché. Sí, y me lo enseñaron mal. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Sí, entonces ahí también en este estudio determiné que no era como nací. Mire el versículo 5, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus... ¿Qué? Sí, perdón, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Mire cómo habla este versículo. Uno de los ancianos, esos ancianos que tienen el componente está ahí, los 24 ancianos, que ya mostramos las posiciones sobre los ancianos, ¿no? Entonces, ese orden, mire que la Parashá también enseñaba sobre eso. La Parashá nos decía que ese Sanedrín, esos ancianos, esos sacerdotes, ¿cierto?, tenían una composición en distribución de 3, 24 y 72 ancianos. ¿De acuerdo a qué? A las ciudades. Si era una ciudad pequeña, 3. Si era una ciudad mediana, 23. Y si era una ciudad grande, en pleno el Sanedrín, 72. Y por eso se toman esas 23 más el sumo sacerdote 24, la interpretación que veíamos hace 8 días, ¿se acuerdan? Eso lo vamos a ver en la parashá de hoy. Listo, sigamos. Ok,
Entonces ahí, eso es, ahora, ¿por qué menciono eso? Porque dice, no, aquí realmente estos ancianos, la comprensión más acertada es que sean, acuérdese que decíamos hace 8 días, ¿qué decíamos hace 8 días? Que algo muy claro era que teníamos 12 identificados. ¿Quiénes? Y los otros posiblemente representantes de las tribus del Señor, ¿sí? Entonces, uno de ellos, ¿cierto? Dijo, venga, no llore más. He aquí que el león de Judá, mire con qué propiedad lo dice. Quizás por eso es que lo dice, porque representa esa condición, ¿cierto? He aquí el león de la tribu de Judá, que es la raíz de ¿quién? De David, ha vencido para abrir el libro y desatar. Mire, esto no lo dice cualquiera, esto tiene un componente muy interesante. Dice, este anciano es uno de los 24 que rodean el trono, el cual recibe una orden. No llores más, dice, le está diciendo a Johanan, no llore más. Es una voz de consuelo. Es una voz de, y también se convierte en una voz de consuelo para nosotros en la medida en que llegaremos algún día a la comprensión total de la escritura. ¿Cuándo? Cuando el Mesías revele realmente todo. Cuando el Mesías se siente a enseñar y diga, mire, no es así, es así. ¡Oh! Pero ¿cómo no lo entendía? Ahí está. Porque no quisimos entenderlo. Realmente muchas de las imposibilidades que tenemos es en nuestro corazón, están en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, porque aquí que el león de la tribu de Judá, y recordamos inmediatamente Génesis 49, ¿se acuerdan? Dice 49, 9 y 10, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Dice, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado, ¿qué? Mire la promesa, no será quitado el cetro de Judá. Y mire hasta dónde se mantiene que estamos leyendo Apocalipsis. ¿Y qué dice el versículo 5? El león de Judá, de la tribu, león de la tribu de Judá. Y fíjese que ese cetro se mantiene hasta allá. Y ya enseñamos por qué. Sí nos quedó claro por qué se dice que el linaje es de Judá, ¿cierto? Con la ayuda del estudio del aventajado y distinguidísimo Nehemías Gordon. Me gustó, hay que aplaudirle a ese hombre. Sí, el trabajo de un hombre, pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que él se alegra en su corazón cuando comparte eso. Porque yo vi el video, ¿cierto? Y se le nota una alegría compartiendo, como cuando el niño comparte el caramelo alegremente. Bueno, pocos niños hacen eso, pero sí, cambiemos el ejemplo. Cuando recibe, sí. Dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Mashiach. Hasta que venga Mashiach, ¿cierto? Y a él se congregarán los pueblos. Ahí está. Ahí está. Todo, por eso es que todo. Génesis, primer libro. Apocalipsis, último libro. ¿Se dan cuenta que debe haber conexión entre toda la escritura? De lo contrario, por eso es que muchos dicen, no se entiende. ¿Ah? Entonces, ahí volvemos al 5 y dice, raíz de David designa que posee todos los derechos al reino mesiánico. Realmente es lo que está diciendo. ¿Sí? Porque en él se sustentó ese concepto. ¿Sí? Fundamental y claro. Dice Hebreos 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moshe tocante al sacerdocio. Y ese capítulo 7 de Hebreos nos enseña que el concepto fundamental de sacerdocio de Yeshua, ¿cierto? Pero también nos está mostrando el linaje de rey, de reinado. Ahí el contexto habla del sacerdocio, ¿cierto? Que también es bueno leerlo. Hay que leer Hebreos, ya los hemos recomendado. ¿No hemos estudiado Hebreos?
quiere mucho, usted quiere Romanos, quiere Apocalipsis, Vamos paso a paso, ¿listo? ¿Ya? Entonces ahí está. Hay muchos libros que nos llaman la atención. Vamos a dejar de último Zacarías. Perdón, Ezequiel, sí, Ezequiel. Entonces eso es, la raíz de David. Se me confunden esos dos primos. La raíz de David. Isaías 11:10. Ezequiel es un libro fuerte. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será, ¿qué? Gloriosa. Fíjese ¿cuál es la función de un pendón? ¿Ya? Realmente es un estandarte, ¿cierto? Alguien que cuando muestra la participación, la pertenencia al linaje de dónde viene, eso es lo que está identificando acá, ¿cierto? Ahora, trajimos un pendón contemporáneo, ¿no? Pero es correcto, ¿sí? Pero ahí se identifica. Entonces, eso es. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, ¿cuál? ¿Cuál es? Aquí menciona a David, pero inmediatamente hacemos el contexto que se sustenta todo sobre Yeshua, el cual estará puesta por pendón a los pueblos. Todos pueden evidenciar, todos pueden ver ese estandarte, pero también pueden identificarse con ese estandarte. Y ante eso deberíamos decir amén, ¿sí? Porque hay un sentido de pertenencia. Será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Ah? Vimos la otra vez unas pruebas, un ratico, una gente que se hacía pruebas de ADN, ¿cierto? Gente X, bueno, con todo respeto, gente, ¿cierto? X es que no conozco, aunque decían que son youtuber famosos, que se hacían las pruebas de ¿qué? Yo no los conozco. Pero entonces ellos decían, y le salía la prueba de que tenía un porcentaje de 5, 2%, 1% de judíos. Y había personas que decían, mira, yo soy del 1%, yo soy judío, yo soy chévere, Israel, qué chévere, qué bueno, no tienen ni idea, pero les gustaba la idea de ser judíos, con el 1% de judíos. Ahora, yo creo que si ustedes y yo, aquí todos nos hacemos esa prueba, yo creo que sale mucho más porcentaje, porque hay algo directo que nos ha llamado a este camino. Y no todo el mundo llega a este camino. Entonces lo que me extraña es que gente que no conoce, con el 1, el 5% de relación en la prueba del sangre del pueblo de Israel se alegra. ¿Y usted? ¿Y usted qué? ¿Sí se identifica con ese estandarte, con ese pendón? ¿O todavía es de los que mira hacia Jerusalén y dicen, tan odiosos? Nosotros amamos el pueblo. Lo que podríamos odiar son las obras que no están conforme a la Escritura. Y ahí hay una situación muy diferente. Pero el pueblo es el pueblo. Y nunca se le olvide que David no quiso levantar la mano contra Saúl, que lo quería matar. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque era el ungido de Israel, el ungido del Señor. Ese pueblo es el ungido del Señor. Así que no pretendamos hablar contra ese pueblo. ¿Sí? Cuando hemos hablado aquí en este púlpito son cosas puntuales que van en contra de, y ahí no hay nada que hacer. ¿Sí? Lo tenemos que decir porque no lo debemos repetir. Se dice para enseñanza y para evitar caer en. Así que si usted quiere seguir a ese pueblo, siga Torá, pero nunca tradición. ¿Es claro? Eso es. Entonces, ha vencido es un hecho histórico que muestra ¿qué? Su muerte y resurrección. Ahí tenemos que ser muy claros. Muestra su muerte y su resurrección. ¿Venció en qué? Muerte, venció la muerte. Y al vencer la muerte nos hizo ¿qué? Merecedores de. ¿Sí?
posiblemente, ¿cierto? No posiblemente, de ingresar a esa vida eterna. Porque lo que quiso mostrar, ¿sabe qué es? Mire que sí es verdad. Eso es lo que quiso mostrar. Mire que sí es verdad. Pero también una vida de entrega. Miremos el versículo 6. Versículo 6. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Sobre estos 7 espíritus ya hemos hablado varias veces y ya nos quedó supremamente claro, ¿cierto? Tiene que ver con la obra perfecta de Dios, ¿sí? Entonces ahí está. El número 7 representa ¿qué? Plenitud. Plenitud, ¿listo? El cuerno en la profecía bíblica representa también autoridad. Acuérdese que cuando se dan los 10, ¿cierto? Cuando se dan los 10 cuernos de la bestia, realmente lo que se está demostrando es autoridad. Así que aquí también el concepto no se puede desmitificar ni quitar, es autoridad, ¿sí? ¿Y el número de qué? 7 cuernos es el número de perfección y de plenitud. ¿Ya? Entonces eso evoca el reinado perfecto que está, ¿cierto? Accediendo. Luego entonces esta figura representa la suprema autoridad y omnipotencia de Yeshua. ¿Por qué? Mire que se muestran los cuernos, mire que se muestran los ojos, todo lo ve, todo lo sabe, ¿sí? Omnipotencia, sabiduría, autoridad, anticipado conocimiento y todo lo que ustedes ya conocen de las características del Señor o de los atributos también llamadas, ¿no? Entonces, esto es bueno. El león se hace cordero, pero recibe autoridad. Aquí hay algo como interesante, ¿no? No deja de ser león, pero es cordero. No deja de ser cordero, pero es león. Y tiene esa representación que siempre se ha plasmado a través de la escritura en relación del Mesías. Un Mesías que se comporta como cordero, pero un Mesías también que se comporta como león. ¿Y identificamos la figura? ¿En relación a qué? ¿Cómo la podíamos aprobar? Cordero y león. ¿Cómo? Como se nos ha enseñado en la escritura. ¿Sí? El Mesías Ben Yosef, el Mesías Ben David. ¿Se entiende el concepto? Porque es propio y mire que lo conserva inclusive en Apocalipsis. Aquí revela la autoridad, revela el poder, revela ser rey de reyes y señor de señores. Dice, como inmolado, el versículo 6 dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Dice como inmolado, ¿cierto? Es como si el cordero mantuviera ese aspecto que le queda después de su vituperio, o sea, de su situación en la cruz, para recordarlos lo sucedido. Y nos puede hacer sentido. Cuando se le apareció a Tomás, ¿qué le mostró a Tomás? La evidencia como inmolado. ¿Sí? La evidencia como inmolado. Así que ahí hay una presentación plena, ¿cierto? Porque este versículo nos dice, estaba en pie un cordero como inmolado. Y como inmolado implica ¿qué? Haber sido sacrificado. Entonces se va a poder ver, considero, de acuerdo a lo que está enseñando el versículo, que se va a poder ver esa condición de que el Cordero, el Mesías, sí es Yeshua. ¿Se entiende? Porque va a poderse ver las evidencias en su cuerpo de esa situación que pasó, padeció en la cruz. Los 7 espíritus de Dios, ya hemos visto que esta frase demuestra la plenitud del Espíritu Santo y su obra en este momento, ¿cierto?
Mm, Lo vimos en el libro de Isaías. Y allá miramos que se acerca profundamente, ¿cierto?, a las condiciones de Yeshua y se caían sobre Yeshua, como aquí se está también mostrando, porque aquí es en el Cordero, ¿listo? Muy bien, continuemos de esta manera entonces. Dice, la figura del Cordero aparece 28 veces en el libro de Apocalipsis, 28 veces, que es una cantidad bastante interesante. Juan 1, 35 y 36 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y miraron a Yeshua que andaba por allí y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Así que para ellos era algo normal, para ellos era algo ya aceptado, que Yeshua tenía ese componente de ser el Cordero de Dios. Ahora, con la mentalidad judía, pues obviamente ya tendrían que comprender lo que implicaba ser el Cordero de Dios. ¿Mm? Más que una y otra vez se nos enseña en la Escritura que el Cordero frecuentemente se sacrifica. ¿Sí? Entonces ahí es tan así que los primogénitos de los animales no aptos se cambian ¿por qué? Por corderos, ¿ya? Para ser sacrificados. Dice Zacarías capítulo 2 versículo 9, porque aquí aquella piedra, ¿cierto?, que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura. Dice, su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Mire lo que nos dice Zacarías. ¿Cuál piedra? ¿Cuál es esa piedra que se constituye como sustento de todo? Yeshua, ¿cierto? ¿Y sobre esta qué? ¿Cualquier piedra? Dice el escrito. ¿Y sobre esta cualquier piedra hay 7 ojos? No, dice sobre esta única piedra. Eso hace una diferencia de todo. Y eso hace una condición selecta de que solo es. Y allí, ¿cierto?, se establecen esos 7 ojos que nuevamente caen en esa interpretación de tener la plenitud del espíritu del Rúa. Por eso determinamos que esa piedra es también Yeshua. Porque se construye, ¿cierto? Y dice, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Quién lleva el pecado de la tierra? ¿Quién carga el pecado de la tierra? ¿No es en Yeshua? Hace pleno sentido. Y esto tiene que ver también con esto. Muy bien, dice, esa piedra es, por si hay duda, esa piedra de Yeshua. ¿Y qué decimos más? Esa piedra de Yeshua, miremos Zacarías capítulo 4:10. Zacarías capítulo 4:10. Porque los que, ¿qué dicen? Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Cuando usted lee todo el escrito de Zacarías, encuentra una identificación plena, ¿cierto? Y muchos dicen que Zorobabel es tipo de el Mesías por la reconstrucción, ¿cierto? Entonces estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Ahora, se ve claramente que esos ojos son Yeshua como ya lo había visto en varias oportunidades, y demuestra su conocimiento absoluto de todo cuanto sucede en la tierra, ¿sí? Eso es lo que nos trata de decir el versículo o el pasaje. Se ve claramente, ahí lo repetí, se me fue doble, ¿cierto? Ok, continuemos. Versículo 7. Versículo 7. Es que había que enfatizar en ese sentido. Había que enfatizar.
Lo curioso es que en este tuvimos auditoría, ¿no? Muy bien, capítulo 5, versículo 7. Vi y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Qué dice? Dice, demuestra nuevamente su posición y dignidad para ejecutar la obra de quitar los sellos, ¿cierto? Porque lo que dice el versículo es claro, y vino y tomó ¿qué? El libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Sí? Entonces hay una posición de dignidad. Pero también este cuadro demuestra el cumplimiento de la profecía de Daniel 7, 9, 14. Vamos a leerla. ¿Sí? Acuérdense que ahí es donde empezamos a ver la interpretación ya del Apocalipsis. Allá cuando estudiamos Daniel también vinimos a Apocalipsis. Entonces dice 7:9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Sí? Y ahí muestra, mire que ahí muestra una condición de que antes no estaban, pero ahora sí están. Hasta que fueron puestos tronos. ¿Sí? ¿Se alcanza a notar? Dice, y se sentó, ¿quién? Un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Este pasaje tiene todo que ver con lo que ya estudiamos en las clases pasadas. Y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millones le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. Fíjese que esta condición tiene una condición de ¿qué? De juicio. ¿Ya? Hay un tribunal allí donde se abren los libros y se va a empezar a determinar, ¿cierto? Sentencias. Continúa, ¿no? Dice el Daniel 12, 7:12. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como ¿qué? Como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que ¿qué? Que no será destruido. Habla de continuidad. Habla de que llegó uno que parecía como hijo de hombre. Este es Yeshua. Se está hablando de la misma escena, si se quiere. Es el cumplimiento de lo que se le mostró a Daniel cuando dije, Daniel, cálmese, hermano, esto es para los últimos tiempos. ¿Se acuerdan? Para los últimos tiempos. Ahora nosotros miramos con claridad y la pregunta es, ¿y qué reflexión tiene usted? ¿Qué condición, qué acción de gratitud, qué reverencia para con el Padre que le permite más que al mismo Daniel conocer esto o no? Ahora compare su vida con la de Daniel. Comparar es malo, pero a veces sirve para que uno se desestabilice de creerse tan bonachón, tan bueno. Comparemos nuestra vida con la vida de Daniel. Y estamos en un momento histórico, ciertamente, que podemos, ¿cierto?, ver más cosas. Pero Daniel no comprendió y obedeció. Nosotros entendemos y nos hacemos los sonsos. Entonces hay una condición acá. Un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, se acercó, ¿cierto? Y le hicieron acercarse delante de él. El versículo 14, y le fue dado ¿qué? Dígame si no es la misma razón. Mire, dominio, gloria y reino. Dominio, gloria y reino. ¿Sí? Para que todos los pueblos y naciones y lenguas que hagan, le sirvan.
esto que está escrito está por fuera de la condición de muchos creyentes. ¿Cómo así? La profecía es que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvan. Sin embargo, hay muchos que dicen ser hijos de Dios y no quieren servirle. Dígame si no es una contradicción plena a la escritura, a la palabra de Dios y a la profecía. Entonces lo más probable es que ¿qué? ¿Por qué? Porque estamos ocupados en vernos al espejo a nosotros mismos. ¿Sí? Nos paramos al espejo y solo vemos la figura nuestra y obviamos el resto de las cosas. Pero no la miramos para auditarnos, sino para decir, qué guapo eres. ¿Sí? Y mira, y empiezan a reflexionar y dicen, te verías mejor con un cinturón de tal parte. Y ese cinturón se logra quizás vulnerando alguna de las condiciones de otras personas. Lo que intento decir es que estamos tan ocupados en vernos a nosotros mismos que dejamos de ser sensibles a los demás. ¿Sí? ¿Quiere que le diga una cosa? Se va a poner más difícil. Hoy se tiene el COVID. Mañana se tendrán 15 veces cosas más de esas. Y usted no puede sustentar su vida en el miedo. Tenemos que seguir siendo y haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Muy bien. Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Fíjese lo que nos revela este versículo. El simple hecho de tomar el rollo, no el de abrirlo, lo tomó, ¿cierto? Desató la adoración. ¿Cómo será cuando se abra? ¿Se entiende el mensaje? Porque dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que hicieron, se postraron delante del Cordero. Él todavía no lo ha roto, todavía no lo ha abierto, todavía no. Pero eso implica la condición de estos seres que están delante del trono y por eso están allí. Porque han logrado comprender lo que es el Mesías, la autoridad que le ha sido entregada, que le ha sido dada, ¿cierto? Que al ver tal situación, decidieron que postrarse delante del Cordero. ¿Y qué hicieron con el arpa? ¿Cierto? Tocaron. Y todos tenían esas copas de oro. Entonces mire lo que dice, allí se ve una alabanza, los ancianos se postraron desde luego. Este sí tiene un contenido de alabanza, ¿sí? Fíjese que allí había una condición. Antes cantaron coros nuevos, cánticos nuevos. Aquí hay una nueva alabanza. Entonces es un capítulo donde también se muestra esa condición de alabar y de cantar al Señor. Arpa representa regocijo y victoria. ¿Era el instrumento de quién? Eso. Entonces Apocalipsis 14:1 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Curioso, ¿no? ¿Qué tenían en su frente? Que es un componente que no hemos visto ni hemos analizado de cerca. Fíjese que lo que tienen encima de su frente es el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. De eso está diciendo ahí, tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo en muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. Y entonces estamos aprendiendo a conocer un Apocalipsis visto desde el concepto, ¿cierto?, de un creyente verdadero, en el sentido en que nunca falta la presencia del Padre acompañada del Hijo. ¿Se han visto? El trono
del Padre y al lado, a su diestra, Yeshua. El nombre del Padre y el del Hijo. Eso debería hacer sentido en nuestras vidas. Debería tener una condición especial, ¿cierto? Para poder decir las copas de oro, ahí mismo, posiblemente los tazones o copas del tabernáculo que contenían el incienso. El humo del incienso quemado simboliza las oraciones de los santos, como ya lo hemos mirado, ¿cierto? Salmo 141:1 dice, es un salmo que dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Dice, suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Fíjese que hay una condición especial donde pretende el escritor, ¿sí?, que su oración se parezca directamente, ¿cierto?, al olor fragante del incienso entregado en el horario de la tarde, que lo hacían los sacerdotes, ¿sí? Y por eso es que el Apocalipsis está diciendo esas copas de oro realmente lo que contienen, ¿cierto?, es ese incienso. ¿Y ese incienso son qué? Las oraciones de los santos, literalmente dice. No hay interpretación en cuanto a eso. ¿Qué interpretación podemos tener? Sustentarnos en otros pasajes, como este que tenemos. Y nuestra oración debería tener esa misma condición. Pero tristemente, no sé si hacemos la relación cuando oramos. Lucas 1:9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Aquí está hablando de ¿quién? De Zacarías, ¿sí? Pero mire que esta condición es tan increíble que solamente una persona podía entrar a oficiar el rito sagrado de quemar el incienso durante los sacrificios matutinos y vespertinos, ¿sí? Ahora, como eran tantos sacerdotes, ¿qué cree que pasaba? Créame que no es que este chaval me toca a mí, el otro a usted y luego el otro a mí. Cada 15 días. Con tantos sacerdotes, con tantos conceptos, tanto que se repartían por tribus, ¿no? Por linajes de sacerdotes. Eso lo hizo David, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó allí? Pues eran muchos, entonces se rotaban eso y yo creo que si ofrecían una vez eso, no ofrecían dos veces eso. Cada sacerdote hace algo muy especial, hace algo muy dentro de lo muy, muy, muy especial, ¿sí? Entonces, Éxodo 37 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste la lámpara lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. O sea que aquí muestra la condición del linaje de Aarón de sacerdocio, ¿cierto?, para hacer este rito establecido desde Éxodo, que es presentar. Así es como, ¿cierto?, se debería hacer. Son unas figuritas para la comprensión. Como había muchos sacerdotes, que era lo que les estaba diciendo, cada uno de ellos podía servir en esta función solamente una vez en su vida. De 20 años, de 20, 25 años para arriba, ¿no? 20 para prepararse, 25 en función sacerdotal. ¿Cuántos sacerdotes, hijos? Pensemos. Entonces es un privilegio dentro de los privilegios. Y lo que nos está diciendo el capítulo 5 en el versículo 8 no es cualquier cosa, ¿sí? Miren, como se ve, deberíamos ver el privilegio que es orar, pues se compara con el incienso presentado por los sacerdotes, que es algo de ofrenda especial dentro de lo especial para lo especial, ¿sí? Y el Señor dice que ahí están en esa copa de oro nuestras oraciones. Y nosotros, ¿cómo fundamentamos esas oraciones? Dios perdónanos muchas veces, ¿cierto? Porque sustentamos una oración a veces por quedar bien, porque nos escuchen bien, ¿sí? Nos cansa orar por otras personas, ¿sí?
determinemos esa situación, ¿ah? Aunque les duela, pero es la realidad, ¿sí? Y no debemos quedarnos con eso. Entonces es presentar esa situación de poder tener la posibilidad de orar por lo que el Señor nos pone a orar, ¿sí? Que eso debería ser más de corazón también. Miremos el versículo 9 del capítulo 5, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Estamos? Entonces, mire, la propuesta de cantar, el solo hecho de cantar, propone alegría, ¿no? Propone una condición de alegría, ¿sí? Y el esfuerzo, digamos, de preparar un nuevo cántico, y cantaban un nuevo cántico diciendo, hicieron una composición sobre esa acción, ¿sí? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Qué les dice esa última parte? De todo linaje y lengua y pueblo y nación. Fíjense que el privilegio es para muchos, ¿no? Este cántico es un resumen de la obra de Yeshua. Dice, mostrando por qué es digno de realizar esta acción. ¿En qué sentido? Dice, porque tú fuiste inmolado. Lo primero que dice, tuvo una condición especial, ¿cierto? Que es tener esa acción de ser inmolado, muerto, ¿cierto? La palabra inmolado dice esto, griego 49:69. Dice matar, ¿sí? Dice una condición de animal para alimento o sacrificio, ¿cierto? Dice masacrar, mutilar, dice herir, inmolar, matar. Entonces es la palabra que se utiliza en este versículo. Entonces realmente, porque tú fuiste, o porque realmente te dieron muerte, ¿sí? Te mataron, ¿sí? Con una condición interesante, entonces por eso eres digno. Se destaca el vertimiento de la sangre preciosa de Yeshua como elemento para purificar y rociar al creyente, que es lo que realmente está haciendo. Esto implica pagar un precio por nosotros. Y ya sabemos el concepto que se maneja aquí, ¿no? La sangre del Señor fue derramada, ¿sí? Y eso implica haber pagado un precio por nuestro pecado. Acción que nosotros deberíamos tener como muy alta. Porque ¿quién hace eso por nosotros? Entonces es un precio bastante caro. Ok, miremos el versículo 10. Y nos ha dicho para nuestro Dios, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, que este concepto también ya lo manejamos en varios apartados, ¿cierto? Desde Éxodo capítulo 19:6, que ya lo conocemos. ¿Qué dice Éxodo capítulo 19:6? ¿Qué dice Isaac? Rápidamente. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Dios. Amén. ¿Cierto? Y esa promesa se hizo en el momento en que estaban o iban a ingresar, ¿cierto?, a la tierra. Desde luego este pasaje muestra que el Señor en el postrer tiempo nos dará el privilegio de ser reyes y sacerdotes, claro que sí. Daniel 7:18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente, ¿y qué? Para siempre. Eso también está en Daniel. Entonces nos muestra con claridad que es algo que está establecido por Dios,
que efectivamente nos va a tener en esa condición de ser gobernadores. Pero a ver, ¿cómo será el gobierno si se nos diere? Si se nos da ese gobierno, ¿cómo lo ejecutamos? ¿O cómo podríamos ejecutarlo sabiendo cómo actuamos en este momento? Quizás con engaños, quizás lanzamos cosas para tener otras. De pronto pensamos de una manera para mirar efectivamente que salga lo que yo quiera o lo que yo he analizado con malicia. ¿Será que sí se nos dará esa oportunidad? Hay que tener mucho cuidado porque tiene que ver con la posibilidad de cómo nos hemos comportado, cómo hemos obrado y si tenemos condición para gobernar. Porque el Señor no dará a una persona que no tenga condición para gobernar su reino, ¿cierto? O esa posibilidad de dirigir. ¿Saben qué se sustenta eso? En la humildad, palabra que se está perdiendo dentro del diccionario. Las nuevas sociedades están llenas de orgullo, ¿sí? Son fuertes, son egoístas. Y la humildad está desapareciendo de nuestras vidas. Entonces hay que sustentar, hay que aflorar más. Dice por Apocalipsis 26, considero que esto será después de la resurrección de los santos. Miremos Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, ¿sí? La segunda muerte, ¿qué dice? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán ¿qué? Sacerdotes de Elohim y del Mesías y reinarán con él 1000 años. ¿Sí? Entonces mire cómo se centra fundamentalmente este versículo en el componente escatológico para el tiempo posterior, ¿cierto? Entonces, con varias condiciones que destacar, bienaventurados, o sea que bendecidos, doblemente bendecidos. ¿Para quiénes? ¿Quiénes? Pues todos aquellos que se consideren santos. El que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuáles son esos? Cuando el Señor Yeshua venga, ¿no? La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Esa segunda muerte es ¿cuál? El concepto es fundamental de la muerte eterna. Allí no habrá sujeción para los santos del Señor. El Padre nos librará de eso. Ahí debemos decir amén con confianza, pero trabajar también para eso. No es que trabajemos para merecer eso, no, sino simplemente por una acción de agradecimiento. Y serán sacerdotes de Elohim y del Mesías y reinarán con él 1000 años. Por eso digo que es el contexto, ¿cierto?, entre esa época que se tiene que dar. Miremos el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Entonces aquí tenemos algo especial. Dice, aquí muestra que no solo los 24 ancianos dan honra y gloria al Señor, sino son muchos ángeles y seres vivientes. Eso muestra una cantidad increíble que en número no se puede contar. Dice millones de millones. Entonces muestra muchos seres, porque no solo habla de hombres, no solo habla de ángeles, de seres especiales, sino que habla de muchos millones de seres. Los 24 ancianos, ¿sí? Muchos ángeles y seres vivientes. Entre todos esos, ¿qué no habrá ahí? ¿Qué no habrá ahí? Uno se pregunta, ¿no? Entonces nos lleva a una realidad. Salmo 148, 2, 3, 4 y 5. Dice, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todos
lucientes estrellas, y alabad de cielos cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Mire que aquí ingresa una gran cantidad de situaciones, seres, astros y todo, en relación a la adoración de Dios. ¿Ah? El Salmo 148 dice, alábenle, ¿quiénes? Vosotros todos sus ángeles, mensajeros, ¿sí? Alábenle vosotros todos sus ejércitos, y ahí muestra una cantidad, ¿cierto? Que puede ser muchas cosas, ¿sí? El versículo 3 dice, alábenle sol y luna, en relación a los astros. Alábenle vosotras todas las lucientes estrellas, más astros. Inclusive podría tomarse que los de arriba sean mensajeros como tal y los de abajo ángeles espirituales, podría decirse. Alaben cielos alábenle cielos de los cielos. Un componente bastante interesante. Y las aguas que están sobre los cielos. Pero también dice, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó, ¿y qué? Que es la clave de la interpretación, fueron creados. Esto implica que toda la creación, ¿cierto? Debe estar dispuesta a adorar al Señor, a alabar al Señor, a glorificar su nombre. Y nuevamente caemos en la pregunta, ¿y nosotros cómo es nuestra alabanza? ¿Cómo es la condición delante del Padre? ¿En qué pensamos? Sabiendo que hay cantidad de seres de toda índole que despliegan su adoración hacia Dios. Y quizás uno ora unos minutos y ya dice listo, porque es la realidad de muchos. O con sus obras. ¿Cómo adoramos al Señor con nuestras obras? ¿Cómo alabamos a Dios con lo que hacemos? De verdad que cada vez que empiezo, que continúo, que sigo con Apocalipsis, lo que nos queda es pedir más misericordia para nuestras vidas, porque muestra una condición no muy buena de nosotros, ¿cierto? Y del mundo en general. ¿Y cómo muestra nuestra adoración al Padre y a su Cordero? Reflexión que hacemos. ¿Cómo está nuestra adoración al Padre y al Cordero? Ahora, odiosamente uno podría decir, pues bien, pero la verdad es que nunca llega a ser bien. Nunca, falta mucho, ¿cierto? Versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Son características especiales, ¿cierto? No dice que cantaron, aquí solo dice que decían a gran voz, ¿sí? Entonces es un estruendo al estilo de ángel o de ser poderoso que manifestó con voz alta. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, es digno de tomar las riquezas, es digno de tomar la sabiduría, es digno de tener la fortaleza, es digno de tener la honra, la gloria y la alabanza. Entonces son cosas muy puntuales que encierran el todo de las cosas. Dice poder, no solo material, sino también moral y espiritual, desde luego. Ahí se sustenta ese concepto. La riqueza, desde luego. Y si miremos 2 Corintios capítulo 8, 9, Susana, léelo por favor. Porque ahí habla de que él se despojó, él dejó, ¿cierto? Pero retomará su riqueza y posición que tenía en el momento posterior. ¿Qué dice 2 Corintios 8, 9? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza pues justifiquéis. Amén. ¿Sí? No le interesa lo material. ¿Sí? Sin embargo, tendrá esa riqueza también. ¿Sí? En todo el discurso, las 3 siguientes tienen que ver con su deidad, que tienen que ver con la honra, la gloria y la alabanza. ¿A quién?
¿A quién se dirige? Curiosamente, ¿no? Para enseñar también a las personas que solo dicen que el Mesías es el Mesías y que Dios no comparte su gloria con nadie. Y aquí nos enseña que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso es lo que nos enseña Apocalipsis 5. Éxodo 15:11 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Nos muestra la grandeza de nuestro Dios. Grandeza que nosotros debemos creer, sustentar y predicar en medio de todas las naciones. Miremos los últimos dos versículos, versículo 13 y 14, ya para dejar acá. ¿Sí? Dice: y a todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿A quiénes? Mire, sea la obra, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El versículo anterior que decía: el Cordero es digno. Aquí se está diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. O sea, eso implica que así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y esto es el Padre. ¿Sí? Entonces ahí está la relación. Salmo 143, 13, 14. 148, 13, 14. ¿Qué dice? Dice: alabe el nombre de Jehová, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. ¿Qué tan cercanos estamos? ¿Qué tanto somos hijos de Israel? ¿Qué tanto alabamos si nos consideramos santos? Ese es el Salmo 148, versículo 13 y 14. También el Salmo 8, 9 dice, ¿no? Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es algo que ni siquiera podríamos pronunciar. Cuando decimos el nombre del Señor es algo que pesa en medio de las naciones, y a veces somos tan ligeros. Oh Jehová, Señor nuestro Elohim, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Efectivamente será tan grande como nosotros, sus hijos, consideremos su grandeza. ¿Ya? En la realidad del hombre, ¿no? Porque no es grande porque el hombre lo coloque grande, sino porque él es grande. Y ahí hay una diferencia entre lo que usted cree y entre lo que Dios es. Usted puede creer lo que quiera, pero Dios es y ya. Esa es la situación. Ese es el mensaje del capítulo 5 de Apocalipsis, y con eso decimos amén. Amén. Vamos entonces a colocarnos en pie. Y vamos a orar.
Señor Padre y poderoso celestial, en esta noche, Señor, ya te damos gracias, bendito Dios, por permitirnos, Padre celestial, estar en este lugar, bendito Dios, hablar de tu palabra, llegar a una comprensión en cuanto a estas preciosas palabras, bendito Dios de la gloria. Tú eres grande, bendito Dios, y es lo que demuestras a través de tu escrito, Señor. Solo ayúdanos a comprenderlo, bendito Dios, a realizarlo, Señor, y a glorificar tu santo nombre, Rey de la gloria. Que toda nuestra honra, bendito Dios, o la honra sea para ti, bendito Dios que estás en el trono, y a tu Cordero precioso, bendito Dios que decidió, bendito Dios, hacer una obra preciosa para con nosotros, para que hoy podamos estar orándote delante de ti, tú escuchar, bendito Dios, nuestras oraciones. Sustenta nuestras vidas, bendito Dios, danos entendimiento, haznos más sensibles a tus cosas, bendito Dios, aleja la ira, bendito Dios, de nuestras vidas, el egoísmo, bendito Dios, la condición de querer y pretender, Padre Celestial. Haznos más sensibles a tus cosas espirituales, bendito Dios, porque ciertamente lo necesitamos con urgencia, bendito Rey de la Gloria. En el nombre de tu Hijo Yeshua, amén, amén y amén. Vamos entonces a mirar hacia Jerusalén y decir Shema. Shema Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová Echad. Llamarás a Jehová tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Yevarejeja Jehová beyismareja, yaer Jehová panageleja, bijuneja, yisan Jehová panageleja, beyashenleja, shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Padre y poderoso celestial, en esta tarde, Señor, delante de ti estamos, Señor. Gracias por tu preciosa bendición, bendito Dios. Gracias por estar delante de nosotros, bendito Dios, por bendecir nuestras vidas, Señor, por guardarlas, Rey de la Gloria. Por acercar, bendito Dios, tu santo rostro a través de tu escritura, bendito Dios, y de tu Mesías, Padre Celestial, en estos momentos de nuestras vidas. Por sustentar, bendito Dios, y ante todo por tener misericordia, bendito Dios, para con nosotros. Gracias por estar, bendito Dios, delante de nuestro camino, Señor, y perdonar nuestras deficiencias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Yeshua, amén, amén y amén. Shalom, shalom, shalom. Dios los bendiga, los guarde.